Seguramente alguna vez has sentido una emoción intensa como tristeza, enojo, vergüenza, miedo, hasta emociones positivas como la alegría, ¿no? O la expectativa. ¿Qué hacemos con estas emociones cuando nos abruman? Hablar es una forma de expresar esas emociones, pero el arte es otra. Quédate, vamos a hablar del arte para expresar emociones. Hola, soy Enrique Sánchez Flores, psicoterapeuta y psicoanalista. Cuando tenemos una tristeza intensa o un enojo descomunal, siempre hay alguien que nos pide que nos desahoguemos. Una persona que nos pone su hombro para que lloremos o le digamos que nos tiene tan enojados, miedosos o avergonzados. Y aunque aplaudo todo este asunto de desahogarse, mentiría si digo que desahogarse alivia, pero no cura. El simple expresar una emoción no es suficiente, hay que expresarla en el momento justo con la persona adecuada. Si estás enojado con tu jefe y le gritas a tu hijo, vas a desahogarte, pero eso no va a ayudarte mucho, porque la expresión de esa emoción no se liberará con la persona adecuada. Es exactamente la misma razón por la que golpear un cojín, romper cosas o pegar de gritos en una cabina aislada no ayuda mucho, aunque en el momento parezca que sí y se considere hasta la fecha una técnica eficiente que siguen usando algunos terapeutas. Es una realidad de la vida que hay emociones que no pueden ser liberadas de la mejor forma posible. Por ejemplo, no puedo pegarle de gritos a mi jefe porque me puedo meter en un problema, por más que ese sea el momento adecuado y la persona adecuada para descargar la emoción que traigo encima. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la psicoterapia puede ayudarnos a saber manejar mejor las emociones, comprender de dónde vienen, por qué las sentimos y qué hacer con ellas de la manera más eficiente. Pero además hay otras técnicas, como el arte. Pero el arte, más que un medio de simple desahogo, es una forma de abreacción. ¿Qué es eso? Si se fijan, ni siquiera usé la palabra abreacción en la miniatura de este video, porque poca gente sabe qué es, y nadie le iba a picar. Para decirlo de forma sencilla, la abreacción es la liberación de emociones reprimidas a través de una experiencia consciente, que además genera un producto que puede ser visto o escuchado por alguien más y conectar con sus emociones. O en otras palabras, es usar esas emociones intensas para hacer, por ejemplo, una canción. Una canción que haga sentir al otro emociones similares o iguales a las que yo sentí al escribirla. Y de esa manera yo expreso mis emociones y ayudo a alguien a conectar con ellas y a su vez ser capaz de expresar o comprender las suyas. Y aunque mis emociones sean negativas como la furia o la frustración, el resultado de la reacción es un producto artístico que no es destructivo, como romper cosas o violentar a otra persona. El término abreacción se originó en el psicoanálisis, sobre todo en el trabajo de Freud y Breuer, quienes lo utilizaban para describir cómo, al revivir experiencias traumáticas, las personas podían descargar las emociones que habían quedado atrapadas en su interior. Hoy vamos a ver cómo el arte en sus distintas formas nos ofrece una vía para esa liberación emocional. Porque creo que no les develo el hilo negro al decirles que el arte ha sido a lo largo de la historia un vehículo para expresar emociones profundas, ya sea a través de la pintura, la escultura, la danza, el cine, la música. Cada forma artística ofrece una manera única de transformar lo que sentimos en algo tangible. De hecho, sin emociones genuinas el arte no llega muy lejos. El arte es emoción pura, plasmada en una pintura, una canción, un cuento, etc. Su intención es comunicar emociones a través de las diferentes características o técnicas de cada actividad artística. Por eso, si no hay emociones que comunicarnos, quedaremos con un producto simplón, superficial, sin chiste, que no conecta con nadie ni se siente genuino. Si el artista no expresa sus emociones intensas y honestas, entonces intentará comunicar las emociones de alguien más o las emociones que ha visto en obras de arte de alguien más y que más o menos se parecen a las suyas. Un profesor mío decía siempre que el artista debe desnudarse en su obra, o de otro modo, la obra no va a funcionar ni para quien la hace ni para quien está en contacto con ella. Cuando una persona crea arte, no solo está produciendo algo estéticamente atractivo o significativo, sino que también está procesando emociones internas, a veces de forma consciente y otras veces de forma inconsciente. El simple acto de crear permite a la persona descargar tensiones emocionales, procesar experiencias difíciles y en algunos casos acercarse a la salud. Un ejemplo típico son las pinturas de Vincent van Gogh,
quien a través de su obra externalizaba su angustia, su soledad y su lucha contra la enfermedad mental. He estado en congresos de psicoanálisis en donde terapeutas expertos en arte y terapia demuestran cómo este pintor soportaba los embates de su dolor a través del arte y cómo habría sucumbido mucho antes a su dolor emocional de no tener en el arte una forma de abracción. Y como él hay muchos casos en todas las artes. Ah, sí, podrían ustedes decirme, pero Van Gogh se murió antes de los 40, de depresión. Sí, es verdad, por eso insisto, el desahogo emocional no es suficiente. Desahogar alivia pero no cura, y la abracción, aunque es más profunda y ayuda más a la liberación de emociones, sigue sin ser la mejor de las herramientas. Si me preguntan, la mejor de las herramientas siguen siendo los procesos psicoterapéuticos. Y por eso hay tantos psicoterapeutas que hacen psicoterapia del arte o arte y psicoanálisis. Es lo mejor de dos mundos. En mi caso, a mí me encanta escribir. A mí la literatura me ha salvado la vida. Tanto leer historias como escribirlas me ha acompañado en momentos bien oscuros. La literatura, aunque es silenciosa, tiene un poder inmenso para liberar emociones. Y si no me creen, pues de una vez les digo que si quieren apoyar a este canal, no solo se suscriban y le aprieten a la campanita y me dejen un like, también pueden comprar mis novelas. Las dos son novelas humanas cargadas de motivaciones reales, El ajedrez de nuestro Señor y Clases de tejido. Si les interesa echarles un ojo, les dejo el link en la descripción. Escribir es algo que todos sabemos hacer y es barato. Solo necesitamos lápiz y papel. También pueden escribir en una computadora que seguro ya tienen o un teléfono celular que está ahorita mismo en su bolsa. Pueden escribir cuentos, pueden hacer obras de teatro o sencillamente llenar las páginas de un diario. Las palabras son herramientas fuertes. A través de la escritura, el autor tiene la capacidad de explorar su mundo interno, sus miedos, sus alegrías, sus traumas y esperanzas de una manera que pocas otras formas de arte permiten. Además, escribir es el principio de muchas otras formas de arte. No se puede hacer una canción sin escribir, un guión de teatro sin escribir, un guión de cine sin escribir. Escribir es como la parte básica de muchas otras obras artísticas. Yo diría que la música es el arte básico que está detrás de todas las demás, pero eso solo soy yo. Escribir no es un proceso de creación, nada más. También es un proceso de introspección. Franz Kafka, por ejemplo, si leen sus libros, es profundamente existencial y a veces sombría. Refleja su propio sentido de alienación y ansiedad. Stephen King proyecta sus miedos, nuestros miedos, y sus ansiedades en sus historias. Edgar Allan Poe intentaba superar su terror a la muerte con historias que hablaban justamente de la muerte desde varias perspectivas. Es sencillo conocer y reconocer las emociones de un artista a través de su obra. Para esos escritores, la literatura era una forma de abrirse al mundo y al mismo tiempo de liberarse o intentar liberarse de sus fantasmas internos. Incluso para los lectores, la literatura actúa como una vía de abracción. Al leer nos identificamos con los personajes, nos proyectamos en sus luchas, en sus emociones y a través de esa identificación también liberamos nuestros propios contenidos. Una novela o un poema no solo es una ventana a la vida de su autor, también es un espejo que refleja nuestras propias emociones. La literatura en sus múltiples formas no solo es un entretenimiento o una forma de conocimiento, también es un medio de sanación emocional. Cada palabra escrita tiene el potencial de liberar algo profundo en su autor y en sus lectores. Así que la próxima vez que se sientan abrumados por sus emociones, recuerden que el arte está ahí para ayudarlos a canalizarlas. No tienen que ser músicos expertos, saber estructuras narrativas, tener un profundo conocimiento de teoría del color. Simplemente abran un cuaderno y escriban, dibujen, canten, toquen un instrumento, aunque no lo dominen. Aprendan a escribir mejor si tienen interés en enseñarle a otros lo que escriben. Estudien un instrumento, inviertan tiempo en el arte que les interesa. Y si no, escriban un diario, aunque solo puedan leerlo ustedes mismos, porque el valor está en expresar sus emociones, no dejarlas adentro, sin objetivo y sin intención. Porque eso en sí mismo ya es un proceso de salud mental. Si me preguntan, creo que es mejor mostrar a los demás nuestra obra, por novata que pueda ser. O como siempre digo, llorar frente al espejo jamás será lo mismo que llorar junto a un ser amado. Con esto termino, pero antes de irme, 3 cosas. La primera es que te suscribas si te interesa la psicología y el psicoanálisis, así como los temas de la salud mental.
La segunda es que te dejo en la pantalla final toda mi información en caso de que busques iniciar una psicoterapia o un proceso psicoanalítico. La tercera es que ahora sí, no me puedo ir sin desearte que esta noche tengas un sueño que resulte reparador y terapéutico.